Alabado es Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Quiero enseñar este tema. ¿Quién perdona pecados? Oye, amigo, amiga, ¿quién perdona pecados? ¿Quién puede perdonar los pecados del hombre y la mujer? Toda la raza humana, todo ser humano es pecador delante de Dios. Dios es manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús dijo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, este perdón, hay que pedir perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Porque cada uno hace un trabajo. El Padre dio la gracia, el Hijo la perfecciona en la cruz del Calvario con su muerte, con que lo sepultaron y con su resurrección. Pero el Espíritu Santo la está administrando. El Padre da la gracia, el Hijo la perfecciona y el Espíritu Santo la está administrando en este tiempo. Y número uno, ¿quién perdona pecados? Número uno, lo vamos a ver en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Vemos Jesucristo clamando, orando, pidiendo de que el Padre perdone los pecados de los que lo estaban crucificando, de los que lo estaban maltratando, hiriendo, golpeando, abofeteando por los pecados de la humanidad. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vemos que Cristo los está enseñando de que el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, que es su nombre en hebreo, Jehová es un nombre en hebreo que es Dios, Padre nuestro, Padre eterno, que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces, el Padre eterno tiene el poder y la autoridad de perdonar los pecados del hombre y la mujer. Número 2. Lo encontramos Mateo capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos a Jesucristo perdonando pecados. Perdonándole los pecados primero a este paralítico. Antes de levantarlo de la parálisis, Cristo le dice, tus pecados te son perdonados. Cristo, el Padre le dio poder y autoridad de perdonar pecados en la tierra. Por eso es que tenemos que pedir perdón a Jesús también. Primero al Padre, porque hemos ofendido su santidad practicando el pecado. Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre y toda mujer ha pecado, porque nació en el pecado, se contaminó con el pecado desde la caída de Adán y Eva. El diablo los contaminó con el pecado, desobedeciendo a Dios. Entonces hay que pedir perdón al Padre y hay que pedir perdón a Jesucristo, el Salvador de nuestra vida, de nuestra alma. Jesucristo perdona pecado. Mateo capítulo 9, verso 2. Número 3. Tito capítulo 3, verso 5. Libro de Tito. Alabado es Dios.
El libro de Tito, en el capítulo 3, verso 5, dice la palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos aquí que el Espíritu Santo también perdona pecado, porque el Espíritu Santo nos renueva. Para ser renovado hay que ser perdonado. El Espíritu Santo los perdona. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres han ofendido al Espíritu Santo con sus pecados? El Espíritu Santo está aquí viviendo en la faz de la tierra, pero tus maldades, tus iniquidades, tus rebeliones, tus pecados, Él los ha visto y es una ofensa para Él. Entonces Él te puede renovar, y la renovación es perdón, es lavamiento, y es lo que dice Tito capítulo 3 verso 5, este libro de Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor, por su favor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vemos que el Espíritu Santo nos renueva, nos lava, nos transforma. Entonces, al ser renovados por el Espíritu Santo, Él los está perdonando. Él los está regenerando. Él nos está renovando, haciendo una renovación en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que pedir perdón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios se manifiesta en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 6, verso 15, que usted y yo tenemos que perdonar a quienes los han ofendido, a las personas que nos han ofendido. Mateo capítulo 6, verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vemos aquí que Dios perdona, mire. El Padre perdona las ofensas. Pero dice que usted y yo tenemos que perdonar las ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay que perdonar, hermano, a aquellas personas que los han ofendido, para que Dios los perdone nuestros pecados, nuestras ofensas. Entonces, usted puede perdonar ofensas para que también Dios le perdone sus pecados. Amén. Colosenses capítulo 3, verso 13. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice la palabra: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay que perdonar a aquellas personas que nos han ofendido, que nos han dañado, para que Dios nos perdone, para que Cristo nos perdone, para que el Espíritu Santo los perdone. Acuérdese que este asunto va para arriba, para el cielo. Quien convence al hombre de pecado y a la mujer de pecado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al Hijo, a Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, derramando sangre
para quitar los pecados, para lavar los pecados del hombre y la mujer. Y el Padre envió a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para perdonar pecados. Así que Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, perdona pecados. Jesucristo perdona pecados. El Espíritu Santo perdona pecados. Pero también nosotros tenemos que perdonar a las personas que los han ofendido a nosotros para que nuestro Dios nos perdone. Aleluya. Cristo viene pronto a levantar una iglesia perdonada, una iglesia que ha pedido perdón a Dios, una iglesia que se ha arrepentido de todo pecado. Ay de aquel que no se humilla ante Dios, aquel que no pida perdón a Dios, no va a poder viajar en la venida de Cristo. Cristo pronto viene. Año 2022 y la venida de Cristo está más cerca que nunca. Hay que pedir perdón a Dios. Hay que humillarnos ante Dios. Hay que pedir perdón a Jesucristo. Hay que pedir perdón al Espíritu Santo. Y hay que pedir perdón a aquellas personas que hemos ofendido. Para que Dios nos perdone de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión. Aleluya. ¿Quién puede perdonar pecados? El Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesucristo perdona pecados. Mateo capítulo 9, verso 2. El Espíritu Santo perdona pecados. Tito capítulo 3, verso 5. Pero también nosotros tenemos que perdonar las ofensas que nos han hecho. Mateo capítulo 6, verso 15. Colosenses capítulo 3, verso 13. Tenemos que perdonar a las personas que los han ofendido para que Dios perdone nuestros pecados. Dios te guarde, Dios te bendiga. Cristo viene. Amén y amén.